Hablamos con Miguel Cartés. Bienvenido a Radio Sefarad, Miguel. Bueno, el gusto es muy grande. He tenido oportunidad de tener contacto con Radio Sefarad cuando yo tenía un programa de radio en la radio oficial del Uruguay, El Sodre. Y a partir de eso, bueno, he seguido la trayectoria de ustedes, incluso a través de la gente de Identidad. ¿verdad? Uh-huh. De Identidad. Miguel, es una curiosidad. He colaborado también como periodista. Claro, sí, eres escritor y periodista y ya sabes la curiosidad que padecemos todos los periodistas. Lo primero que me anima a preguntarte es por tu apellido. ¿Tienes algo que ver con Imre Cartés? Bueno, dicen que sí. Dicen que mi padre era primo de Imre, quien recibió su nombre posiblemente del nombre de mi abuelo, que también se llamaba Imre Cartés, Américo. Y cuando vino a América en 1926, la familia parece que decidió ponerle su nombre en homenaje a este familiar que había venido a América, ¿verdad? Uh-huh. Hablamos de tu padre, Miguel, pero también tenemos que hacerlo de tu madre, protagonista de un libro tuyo, Una voz para la memoria, un libro que publicó Planeta, que está agotado. Háblanos de este libro y bueno, cómo nos encantaría poder leerlo, tener la oportunidad de que de nuevo una editorial se interese y lo pueda publicar. Sería muy lindo. Bueno, primero quiero contarte que tú hablabas de Imre Cartés, el Premio Nobel de Literatura en 1996, ¿verdad? Uh-huh. Para poner un poco en alerta a los lectores que lo busquen, que es un autor que escribió muy bien sobre la Shoah, que tiene una obra que se llama Sin Destino, por la que conquistó el Premio Nobel. Y bueno, y pasamos a hablar del libro que escribimos sobre la vida de mamá. Uh-huh. Mamá dio muchos testimonios, dio a la Fundación Spielberg, pero antes me había dado un testimonio a mí, que lo grabamos en video en el fondo del jardín de casa. Y siempre vimos una historia que era como un collar de perlas, cuyas perlas se habían caído del hilo conductor. O sea, teníamos un montón de anécdotas y no conseguíamos, ni mi hermana ni yo podíamos ver esa historia. Primero, como algo cercano, y segundo, no lo veíamos como algo armado. La última vez, cuando dio el testimonio a la Fundación Spielberg, a la Fundación de Sobrevivientes de la Shoah, mamá sintió que le habían preguntado muy poco, que ella tenía mucho más para decir. Empecé a levantar con una serie de preguntas, empecé a levantar el texto, a armar el texto, y encontré que había una cadena de campos de concentración desde el gueto en la frontera entre Hungría y Rumania, en la ciudad que hoy se llama Cluj, hasta llegar a Berlín. Mamá pasó por 11 campos en Polonia, en Letonia, en Polonia nuevamente, y después dentro de Alemania, cuando los alemanes ya se estaban retirando, empujados desde el oeste por los americanos, los franceses, los ingleses, y desde el este por los rusos, hasta que al final fueron liberados en un campo chiquitito, abandonado, donde habían llegado en una larguísima caminata. Una vez que yo pude poner en un mapa los campos, 7 de esos campos de los que teníamos el nombre, pude
sentir que ya teníamos el hilo de esa historia. En un trabajo que llevó años, fuimos puliendo, fuimos repreguntando, ella fue corrigiéndonos, diciéndonos, esto yo no lo dije, o esto sí lo dije, pero lo dije de otra manera, hasta que llegó un momento que el libro estaba pronto. En el momento que el libro quedó terminado, me llama una persona conocida y me dice, hay una docente de Facultad de Humanidades, hasta ahora no sé el nombre de la docente, no sé quién fue, que está interesada en tu libro sobre la vida de tu mamá. Entonces, le hice llegar mi manuscrito. Esta docente, que creo que es grado 5, grado 4 de facultad, tomó el libro en sus manos, lo leyó, se lo recomendó a la gente de la editora de Planeta, quien me llamó y me dijo, bueno, hay que hacerle algunos arreglos. Yo, editar es eso. Y bueno, el libro quedó pronto, fue publicado y tuvimos la oportunidad de difundir esa historia entre la población no judía, además de los judíos, que tampoco conocían la historia íntima del pasaje de mamá por la Shoah. ¿Cómo se llama tu madre? Miriam Beck. Mamá tiene 90 años, vive. Miriam Beck. Y hasta mayo del año pasado contó su historia a lo ancho y largo, primero de la capital y después de todo el Uruguay, que es un país chiquito, con distancias. La distancia más larga que tuvimos que recorrer fue de 500 kilómetros para llegar a la ciudad de Rivera, donde en mayo del año pasado presentamos el libro en el Teatro Municipal, que tiene capacidad para 600 personas, y había 1000 personas, entre ellos muchos jóvenes, con muchísimas ganas de conocer a una protagonista de la historia de la humanidad. ¿Y qué es lo que más te estremece de la historia de tu madre, Miguel? Lo que más me estremece a mí y a todos los que han tenido oportunidad de leerla, de vivirla de alguna manera, es esa sensación de ver que el ser humano no aprende, ve al otro como extraño, siendo extraño, trata de minimizarlo, y si es menos, bueno, vamos a matarlo, es un animal. Eso se ve en el fútbol, se ve cuando un hincha, un torcedor de un cuadro trata de gallina a los hinchas del cuadro contrario. Barcelona, Real Madrid, digo, no hay excepciones en el mundo. Cuando uno ve al otro como distinto, uno se estremece pensando a dónde hemos llegado y cómo hemos llegado. Los puntos altos, los puntos más fuertes en la historia de mamá, que es una historia particular, que es muy parecida a la de muchos otros sobrevivientes, o muchos otros que no sobrevivieron, como los 27 familiares que perdimos nosotros, que por supuesto no llegué a conocer a mi abuela, no llegué a conocer al padrastro de mamá, el padre de mamá es Sabra, el padre de mamá había fallecido en Palestina en 1927,
Los puntos más fuertes son cuando llega y se abre la puerta del vagón en Auschwitz y los prisioneros vestidos con traje a rayas separaban a los niños de sus madres, se los entregaban a las abuelas o a los abuelos y les decían, los niños con sus abuelos, las niñas con sus abuelas, y todos ellos iban a la cámara de gas directamente. Se salvaban los que iban a trabajar como esclavos. Mamá tenía 17 años y por eso se salvó. En la fila después de salir del vagón, iba con su madre y le dice, mamá, mira, como en la escuela, como en gimnasia. 2 hacia allá, 2 para acá. 2 para allá, 2 para acá. Y cuando se dio vuelta a ver a mi abuela ya no estaba. En abril de 1944. Nunca más la vio. Esas son 2 de las historias que hay dentro del libro, que es como un ramillete de flores, donde se encadenan un montón de historias que podrían haberle sucedido a cualquiera. O, una vez que fueron liberados, caminar por atravesar Europa para volver a su casa, para encontrarse con que lo único que le habían dejado en su casa, los vecinos y los ocupantes, pues su bicicleta y una serie de fotos. Fotos que conservó hasta ahora. Yo en este momento tengo la foto de mi abuela en un cartón, como se estilaba allá por 1925-24, que eran cartones impresos no a través de plástico como se hacía hasta hace poco, sino a través de un vidrio con nitrato de plata y otros compuestos, ¿verdad? Agradecemos muchísimo que nos hayas contado la historia de tu madre, de Miriam Beck, y esperamos muy pronto volver a hablar contigo. Un saludo.